Hola, ¿qué tal? Estamos hablando sobre una estrategia para encontrar la transformada de Fourier de una función polinomial usando la propiedad de diferenciación en tiempo. En videos anteriores vimos cómo implementar la estrategia y los pasos a seguir. Y el primer paso era representar a nuestra función en términos de escalones unitarios. A ver, vamos a recordar. El primer ejemplo que vimos en el video anterior fue encontrar la transformada de esta función polinomial, y el primer paso consistió en representar a la función en términos de escalones. Recordarán que vimos que esta suma algebraica de escalones da lugar a la función. Aquí está la expresión matemática. Seguido de este paso, había que encontrar la derivada a esta expresión. A ambos lados de la expresión se les aplicaba el operador derivada. Y esto daba lugar a funciones deltas. Muy bien, vamos a aprender un algoritmo rápido, una estrategia rápida para llegar a este paso sin necesidad de pasar a escalones. Me explico. Si consideramos el siguiente ejemplo que vimos también en un video anterior, la transformada de esta función, expresamos a esta función en términos de escalones, buscamos qué escalones al sumarse o restarse daban lugar a esta forma de onda y llegamos a que eran estos, a esa conclusión. Siguiente paso que obtuvimos fue sacar la derivada a esta expresión, y al obtener la derivada de escalones, pues sabemos que nos van a dar delta. Podemos saltarnos el paso de los escalones y seguir directamente con delta. Vamos a ver el otro ejemplo. Vimos que esta función polinomial no podía expresarse en términos de escalones, así como está, pero su primera derivada sí, y encontramos que la derivada de esta función, o sea, esta nueva función, es igual a esta suma de escalones, a los cuales pues los derivamos como parte de la estrategia del procedimiento para obtener deltas. Eso quiere decir que el primer paso está encaminado a derivar a la función para obtener deltas, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. A ver, fíjense. Derivamos esta función con el fin de obtener deltas. Fíjense nada más. Si barremos a la función f de t desde el lado izquierdo en el tiempo, observamos que la función es 0, sacamos la derivada y eso nos da un 0. Nos encontramos en t igual a menos 1 con un punto de discontinuidad. ¿Qué es un punto de discontinuidad? Es aquel punto donde los límites laterales son distintos. Si sacamos el límite de f de t cuando t tiende a menos 1 por la izquierda, nos damos cuenta que es 0. Y el límite de f de t cuando t tiende a 1 por la derecha es 1. Son distintos, por lo tanto, este es un punto de discontinuidad. No está definida la función en ese punto. Muy bien, nos damos cuenta del análisis que hicimos después de expresar a esta función en términos de escalones, que al derivarlos teníamos deltas en este punto. Podemos concluir entonces que la derivada de una discontinuidad es una delta. En este caso, ¿qué tipo de delta sería? Pues es una delta ubicada en menos 1, pero el coeficiente que multiplica la delta, también llamado intensidad de la delta o el área que encierra, está determinada por el salto de la discontinuidad. Como pueden ver, esto tiene un salto de 1. Por lo tanto, la delta tiene intensidad 1, o sea, el coeficiente que la multiplica es 1. Seguimos derivando. La derivada entre menos 1 y 1, como podemos ver, es 0. Ahí aparece, bueno, no aparece porque es 0. Después tenemos una discontinuidad. Esta discontinuidad podemos decir que es descendente porque el límite lateral izquierdo es mayor al límite lateral derecho. Es una discontinuidad descendente. Eso genera en la derivada una delta hacia abajo, como podemos ver aquí, cuya intensidad es el salto, que también es un 1, pero como es descendente, se conoce como menos 1 y se grafica así. Se la derivada sin necesidad de pasar por escalones. El siguiente paso en nuestra estrategia, ¿cuál es? Escribir esta enésima derivada y aplicar el operador transformada. De eso se trata. Vamos a ver el otro ejemplo. Sin necesidad de pasar por escalones, derivamos a la función. Del lado izquierdo es 0, nos encontramos con una discontinuidad cuyo salto es 1, eso nos da la intensidad de la delta al derivar la discontinuidad. Es una discontinuidad ascendente, lo que genera una delta positiva, una delta hacia arriba, que está ubicado en 0, por eso se llama delta de t. Seguimos derivando aquí la derivada de una constante 0, aquí aparece el 0.
nos encontramos con otra discontinuidad, pero observen que es una discontinuidad descendente porque va hacia abajo. El límite lateral izquierdo es mayor al límite lateral derecho. Es una discontinuidad descendente. Al derivar esto nos va a resultar una delta negativa, aquí está representada, cuya intensidad es el tamaño del salto, que como pueden ver es 2. Ahí aparece la delta. Seguimos derivando. Derivada de esta parte es un 0. Derivada exactamente en 2 es una discontinuidad. Como la discontinuidad es ascendente, genera una delta positiva, que ahí la tenemos, cuyo tamaño de salto es 1. Por eso aparece 1. ¿Se dan cuenta? No hubo necesidad de escribir esta función en términos de escalones. La derivamos y su primera derivada nos queda en términos de puras deltas. A esta función le sacamos la transformada. Aplicamos el operador transformada. Vamos a ver el otro ejemplo que también vimos en un video anterior. Esta función no tiene forma de expresarse en términos de escalones de manera directa, pero su primera derivada sí. De hecho, podríamos hacer los pasos así. Derivamos hasta obtener puras deltas. Sacamos la derivada de menos 1 a 0, como sabemos es la derivada de t más 1, que en este caso es 1. Después tenemos la derivada de la función menos t más 1, que sería menos 1, y después 0. Tenemos las compuertas, vamos a derivar una segunda vez. Derivada de 0 es 0, derivada de una discontinuidad positiva, es una discontinuidad ascendente, genera una delta positiva. ¿De qué intensidad? Este tamaño de salto, que es 1. La derivada aquí, que es una constante, es 0. La derivada aquí, que es una discontinuidad hacia abajo, genera una delta negativa. ¿De qué intensidad? El tamaño del salto, que en este caso es 2. ¿Observan? Después tenemos la derivada de otra constante, que es 0. La derivada de una discontinuidad ascendente, por lo tanto, genera una delta en su derivada positiva. ¿De qué intensidad? 1. Ahí se ve. La segunda derivada ya quedó en términos de deltas. Siguiente paso en la estrategia que vimos, aplicar el operador transformado a ambos lados. Muy bien, entonces, de manera muy concreta, ¿en qué consiste esta estrategia para encontrar la transformada de Fourier de cualesquier función polinomial f de t usando la propia diferenciación en tiempo? ¿En qué consiste? Paso 1. Pues se deriva f de t tantas veces como sea necesario hasta obtener funciones delta o derivadas de funciones delta. Como f de t es una función polinomial, después de derivar n veces vamos a obtener irremediablemente deltas o bien derivadas de delta. Una vez que ya se derivó las veces que fue necesario, el siguiente paso es escribir analíticamente esta enésima derivada. El paso 3 se aplica el operador transformada a esta expresión. Y finalmente el paso 4 consiste en usar la propiedad de diferenciación en tiempo y de despejar a f de omega para obtener la transformada de f de t. Eso es todo. Muy bien, pues en eso consiste el método. En un video posterior vamos a hacer un ejemplo concreto, ya sin más preámbulos y muy concreto en cómo se aplicaría. Muchas gracias por ver este video.